Hola chicos, sean bienvenidos al capítulo número 10 de Brújula Comunicativa 2.0 con Shande y Gabo. El espacio por donde navegamos por las corrientes comunicacionales. Hoy tenemos a dos expertos que nos van a hablar sobre la gestión de la comunicación. Hoy estamos con Raquel y con Anthony. Hola, yo soy Raquel y yo soy Anthony, y el día de hoy vamos a hablar sobre la planificación que llevó a cabo el municipio de Santa Elena ante la crisis sanitaria. Bueno chicos, para empezar con este ejemplo de esto esta planificación de Santa Elena, ¿verdad? Del GAD, del gobierno de esta... Del gobierno de Santa Elena, para ver en realidad cómo es que se maneja algo un poco más grande, ¿no? Porque ya hemos hablado en otros podcasts de cosas un poco más de la vida cotidiana, algo un poco más personal, porque en realidad ya comprender esto es un poco y claro, más con denso. Un ejemplo, o sea, que pasó en la realidad, obviamente, vida real, ¿no? ajá. Creo que podemos ejemplificar todo lo que hemos hablado en los diferentes podcasts. Así que, ¿qué nos pueden decir, chicos? Claro, pero antes de empezar quiero aclarar que la comunicación en crisis no es improvisar, básicamente, porque aquí se juega la vida de muchas personas, sobre todo si nos ponemos en contexto, en la emergencia sanitaria todo era un caos. Entonces, según el artículo de Sierva, menciona 3 aspectos importantes, que es anticipar, prevenir y prever, algo que tenemos que tener muy en cuenta. Sí, por ejemplo, para anticiparnos tenemos que saber tener un plan de crisis, tenemos que también pensar en lo que ha pasado antes para poder prepararnos y planificar algo en el futuro. Entonces, chicos, esto del plan, o sea, ¿cuáles fueron los desaciertos de este gobierno de Santa Elena para como que ejemplificar más? Claro, y ustedes explican desde esta parte comunicativa, ¿no? De que literal la gestión está en todo lado y ya hay que, digamos, armar esta planificación para saber cómo manejar estas crisis. Uh-huh. Sí, de hecho, hablando de algunos desaciertos que tuvo, fue porque no se tenía un plan de crisis ante esta situación. Obviamente, como ya les mencioné, si nos ponemos en plan de contexto de la emergencia sanitaria, muchos de los gobiernos no sabían qué hacer. Entonces, si el gobierno principal no sabe qué hacer, esto va a desencadenar que los demás tampoco sepan qué hacer. Entonces, la falta de planificación y la comunicación unilateral que se llevó también a cabo fue algo que sí les jugó en contra, diría yo. Y esto también pesa mucho, puesto que se jugó la vida de las personas, como ya les mencioné. Y Shande, creo que eso tiene que ver también con el capítulo anterior sobre cómo comunicarla en el momento del claro, el riesgo. Ajá, que nosotros hablábamos de que todo depende de la percepción de las personas. En este caso también dependía de la percepción de lo que está comunicando el gobierno a las personas. Porque obviamente todos, cuando hubo esto de la pandemia, porque no vale decir en YouTube el nombre del bicho, toda la gente entró en realidad en un pánico. Porque no sabía, solo escuchaba muertes, riesgo, muertes. Entonces, obviamente, aquí también, digamos que un ámbito muy político y todo esto de que maneja muchas personas tenía que saber comunicarse. Exacto, y creo que en la planificación, no sé si es que vayan a hablar de esto, pero también creo que tienen que ver un punto en el de cómo se comunica, ¿verdad? Claro. Sí, exactamente. El alcalde de Santa Elena, durante toda esta crisis, él hacía en vivos, hacía transmisiones en vivos, y comunicaba todo el plan y cómo iban a manejar, a gestionar la situación de manera 100% lenguaje coloquial. Entonces las personas comunes iban a poder entender lo que él estaba diciendo, qué es lo que estaba pasando y cómo íbamos a proceder. Y también creo que las personas se sienten seguras, ¿no? Al ver a tu alcalde ahí en TikTok, claro, un poquito más interesado. Exacto. En lo que vas a decir. Bueno, aunque ahora entendemos que todo se maneja por redes sociales y más es fácil. gracias a la pandemia, ¿no? Claro, justamente en 2022 optaron, el equipo encargado de esta planificación, que surgió a medida se fue suscitando la emergencia sanitaria, lo utilizaron en redes sociales, sobre todo en Facebook. Ahí el alcalde comenzaba, como ya dijo Raquel, a hacerlos en vivos, a comunicarles, estamos haciendo esto, está pasando este otro, y la gente se iba informando y sobre todo se iba familiarizando con lo que estaba sucediendo. No era como que, el alcalde me tiene abandonado, nada que ver. Entonces, eso también le dio esa confianza a la gente para confiar en esa planificación que se estaba llevando a cabo. O sea, que no llegó, digamos, el GAD de Santa Elena a una crisis, o en realidad sí hubo alguna crisis por alguna no planificación. Hubo crisis, pero se estuvo gestionando al mismo tiempo. Entonces, entre la gestión y mantener la calma de la población con los en vivos, esta crisis como que se contuvo un poco. O sea, y esa es como lo que ustedes mencionaron. Hubo un antes, un después y un más después. Sí, creo. Y creo que esto de planificar, creo que les funcionó muy bien con esto de los lives en vivo. Y otra forma que ellos hicieron para como que afrontar esta crisis, tal vez. O sea, se iba desarrollando a medida se iba presentando las situaciones. Eso fue lo que
O sea, fue un punto a favor y en contra a la vez. Porque obviamente se tiene que prevenir esto. Pero ¿quién iba a prevenir que iba a venir la pandemia y todo eso, no? Entonces, se jugó mediante lo que iba pasando, como les cuento. Pero por suerte, o sea, en este artículo nos menciona, como ya les dije, 3 aspectos clave que si quieren, como nosotros somos comunicadores, podemos explicarles de qué se trata este tipo de prevención, anticipación y todo eso. Así que después de esta pausa, Anthony y Raquel nos van a explicar cómo debemos manejar estas crisis de comunicación. Esto es Brújula Comunicativa 2.0, donde la comunicación se afila para negociar, resolver y liderar en tiempos de crisis. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, chicos, volvemos con más de Brújula Comunicativa 2.0. Bueno, chicos, entonces, como dijo Shande, háblennos sobre cómo afrontar esta crisis. Bueno, primero tenemos que anticiparnos a la crisis. Ahí es cuando la organización debe iniciar su plan de crisis, ver los posibles problemas que se puedan presentar y pasamos a la siguiente fase, que es la prevención. En esta, la organización se tiene que encargar de capacitar al personal y que todos sepan cómo se va a proceder al momento de la crisis. Y por último está la parte de prever. En este nos fijamos realmente en qué es lo que va a poder pasar y ahí ya se pone en marcha el plan. Entonces, chicos, ya saben, si escucharon bien esto de prever, esto de anticipar, creo que es muy importante para muchas cosas en nuestra vida también, como esto de, no sé, prepararnos para un proyecto, una exposición. Para la tesis, ahorita mismo. Exacto. Aquí en la facultad ya nos dan esto que es en octavo, plan de tesis, entonces uno, como dijo Raquel, uno está ya previniendo. Bueno, como nos comentó Raquel, justo en octavo nos enseñan lo del plan de tesis. Exacto. Y entonces uno ya está un poco adelantado a lo que se va a ver ya. Ahí mismo te dice plan, o sea, de planificar. Ahorita ya entendemos por qué se llama así. Claro, entonces sí, de ya hecho, con todo esto ya le vamos cachando ya la situación. Hay que visualizarnos tanto qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar, básicamente, para tener esas 3 perspectivas y de ahí tomar las decisiones. Además, algo que hay que considerar son los 4 elementos que forman parte de la comunicación en crisis, ¿no? No sé si quieren que les cuente un poco más sobre eso. De una, para poderles aconsejar y poder también entender ahora ya que... Claro, bueno, los 4 elementos principalmente son el poder, quién tiene el poder, quién está manejando los discursos, el tiempo, cuándo se está suscitando cada cosa, las emociones, porque las personas... Nos basamos casi en las personas, claramente. Y los comportamientos no deseados. Personas ajenas a la situación que pueden realizar algún tipo de comportamiento que afecta a la situación. Esos son los 4 elementos que tenemos que tener en cuenta para también tomar alguna decisión sobre los modelos de gestión de comunicación en crisis que debemos elegir ante cualquier situación o evento que se esté suscitando. Y en este ejemplo que estábamos tratando antes, ¿cuáles serían, o sea, en este ejemplo, cuáles serían los poderes que podemos identificar aquí? El poder, obviamente, al alcalde, porque él está gestionando eso con su equipo. El tiempo, el lapso que se está suscitando la emergencia sanitaria desde el 2022 y todo lo que va a continuación. Las emociones, la de la gente. Cuando, por ejemplo, las personas están viendo el en vivo, se están como que tranquilizando. Exacto. Porque a veces uno dice, quiero una respuesta, no me dicen nada, voy a averiguar, y tú ves a tu alcalde que está ahí comunicándote, diciéndote, tranquilos, estamos haciendo tal cosa, todo va a salir bien. Esas emociones. Comportamientos no deseados pueden ser las personas externas que comentan eso, porque en realidad eso también juega mucho en cuenta. Por eso es necesario tener el plan de comunicación en crisis ya realizado, como dijo Shan, de prevención, prevenir y prever, algo que tenemos que tener muy en cuenta. Interesante. Así es, chicos, entonces se dan cuenta que igual seguimos conectando con otros podcasts sobre las emociones de la gente. Ya hablamos hace como 2 podcasts, creo. En sobre todos el los hate. podcasts creo que siempre Ajá, estamos sobre el hablando de hate, eso. que siempre va a haber hate y uno tiene que saber manejarlo en esta situación. Ya nos dieron recomendaciones para un antes, para un durante y para un después, que en realidad nos puede servir en diferentes casos, como ya vimos el ejemplo más básico que nosotros estamos manejando, que va a ser a futuro la tesis. Claro. Entonces, chicos, como ya para cerrar esto, o sea, un pequeño consejo que tengan para la audiencia. Bueno, para mí creo que es muy importante de anticipar.
anticipar, porque creo que en todo lo utilizamos al momento de... Y que sí se puede anticipar. Exacto, anticiparnos a, no sé, o sea, como que ya levantarnos y decir como que este día voy a hacer esto, entonces ya como que planificar mi día para que todo salga correcto, ¿no? Obviamente no todo va a salir de acuerdo a los tiempos, pero sí tratar de uno mismo gestionar y decir, ok, esta va a ser mi meta del día y yo voy a poder cumplirla. ¿Y ustedes un consejo, chicos? Sí, bueno, primero que nada, planificar, porque al planificar, aunque sea un problema o simplemente nuestra rutina diaria, vamos a poder ver las posibles alternativas. Y eso nos va a ayudar mucho a gestionar tanto nuestras emociones como las situaciones que se presenten. Claro, y también reflexionar sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Porque también se vale cambiar de opinión, porque se vale equivocarse también, entonces eso también es necesario que entiendan. Así es, chicos, así que ya saben, es bueno planificar, es bueno tratar de manejar una crisis, de ver el antes, el durante y el después. Y chicos, ya saben, síganos en nuestro canal de YouTube y de TikTok como Brújula Comunicativa 2.0. Así que nos vemos a la próxima, chao.